yo soy tu casa. Bueno, vamos entonces a la palabra de Dios y quiero invitarlos al Evangelio de Mateo, capítulo 27. Evangelio de Mateo, capítulo 27. Y voy a leerles los versículos 21 al 24, Nueva Traducción Viviente. Repito, Mateo 27, versículos 21 al 24. Y vamos a leer la poderosa palabra de Dios en el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que el gobernador volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos quieren que les deje en libertad? A Barrabás, contestó la multitud a gritos. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte: crucifícalo. Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio, así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud, a la vez que decía: soy inocente de la sangre de este hombre, la responsabilidad es de ustedes. Amén. Padre, gracias por tu bendita y poderosa palabra. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que la selles en cada mente y en cada corazón por tu Espíritu, Señor, con tu Espíritu, para que te honremos, Señor, con ella y que nos bendiga a nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, por la palabra que acabamos de leer, pues pareciera que fuera un mensaje para Semana Santa, ¿cierto? Pero el Señor me ha dado este mensaje y ha sido algo muy bonito y pienso que es bien especial para ir como cerrando ya este año. Como todos sabemos también, en estos días, creo que no sé si ayer, bueno, en estos días, hoy, mañana, hay también grados, ¿cierto? En los colegios, en las universidades, hay grados. Y generalmente, antes de poder recibir ese grado o de poder graduarse, generalmente al final se presenta un examen. Los profesores, yo no sé si aquí hay profesores corchadores, no, creo que no, aquí son unos profes muy chéveres, pero generalmente examinan a sus estudiantes con un examen final. Por eso el título del mensaje de hoy es el examen final. El examen final. Y como vemos aquí en la palabra, al no tomar una decisión, Pilato decidió permitir, ojo, ¿no? Al no tomar una decisión, porque él no lo decidió, entonces a la vez no tomó la decisión, pero decidió permitir que las multitudes crucificaran a Jesús. Dejó a Jesús en manos de las multitudes. Y aunque se lavó las manos como un simbolismo de inocencia, ese lavarse las manos significaba, bueno, yo no tengo nada que ver en esto. A él sí le quedó la culpa. Lavarse las manos en medio de una situación difícil no nos libra de culpa, solamente nos da
una falsa sensación de paz. Así que es bueno que nosotros no inventemos excusas para no aceptar nuestras responsabilidades. A veces inventamos excusas para no aceptar nuestras responsabilidades. Aceptemos las responsabilidades de nuestras decisiones, porque Pilato tenía en sus manos la decisión de decir: Jesús vive o no, o Jesús es condenado. Y entonces él dijo: no, decidan ustedes. Pero él ya sabía lo que la gente estaba pidiendo, lo que la multitud estaba pidiendo. ¿Qué? Que lo mataran, ¿cierto? Que lo crucificaran. Y hoy más que nunca, estamos en un tiempo de grandes decisiones con respecto a Dios. El tiempo de su venida se está acercando de una manera impresionante. Si es por las señales y todo lo que el Señor dejó para que nosotros estuviésemos atentos cuando dijo: cuando empiecen a suceder todas estas cosas, o sea, todo a la vez, entonces dice que el tiempo se acerca, que nuestra redención está muy cerca. Y eso es lo que está pasando. Están sucediendo todas las cosas a la vez, todas las señales que el Señor dio para su regreso y para el fin de los tiempos, y para que nosotros tengamos que rendir también ese examen final delante de Dios, porque nadie se va a salvar de rendir un examen final ante Dios. Para los creyentes, para los que se salvan, se llama el tribunal de Cristo, pero para los que se condenan se llama el juicio final, y ese es el examen final. Entonces nosotros debemos procurar llegar al tribunal de Cristo y no al juicio final, porque en el juicio final no se salva nadie. Entonces debemos procurar estar en ese tribunal que en estos días expliqué sobre ese tribunal de Cristo. Y entonces nosotros tenemos que ser responsables con nuestras decisiones. Y como les decía, estamos en un tiempo que es crucial. O nos vamos con Dios o nos quedamos sin Dios. Y aquí no hay términos medios, iglesia, no hay términos medios. El Señor dice: o eres frío, no queda nada, o estás caliente, pero tibios, medias tintas, como dicen por ahí, no, porque dice el Señor que Él los vomitará de su boca. O sea, no le gustan los que juegan como a dos bandos. Entonces es muy importante, iglesia, que aceptemos la responsabilidad. Bueno, me decido de verdad a honrar a Dios, y olvidémonos de decir que yo amo a Dios a nuestra manera, porque la Biblia nos dice, en toda la Escritura nos dice que no es a nuestra manera, sino como dice la Escritura, o sea, a la manera de Dios. Entonces es muy importante esto. Y tenemos que tomar esa decisión. Todas las personas en algún momento van a enfrentar o vamos a enfrentar el desafío de tomar una decisión. ¿Sigo a Dios o no lo sigo? ¿Honro a Dios o no lo honro? Y nosotros tenemos que tomar muchas decisiones, es cierto. El que se va a casar, el que va a hacer un negocio, el que va a viajar, bueno, hay
que tomar decisiones y algunas son más importantes que otras. Pero no olvidemos, iglesia, que entre todas las decisiones que tenemos que tomar, esta es la más importante de todas. ¿Me quedo con Dios o me quedo sin Dios? Dice la palabra en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 10, el versículo 42 dice: hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Estas son palabras de Jesucristo. Le estaba hablando a una mujer que era muy trabajadora, se llamaba Marta. Era muy trabajadora y ella quería que todo lo externo se viera bien. Y eso no está mal. Eso de ninguna manera está mal. Qué bueno esforzarnos porque nuestra presentación personal sea la mejor, que porque nuestro hogar esté de la mejor manera, la casa lo mejor arreglada, el trabajo, todas nuestras cosas en orden, todo en orden. Eso es demasiado bueno, muy bueno, y Dios no está en contra de eso. Pero Dios lo que está en contra es que esas cosas tomen el lugar de Dios, porque muchas veces esas cosas externas se vuelven más importantes que la presencia de Dios con nosotros. Y por eso le decía, hay una sola cosa, mire, ¿por cuántas cosas nos preocupamos nosotros en la vida? Y incluso el Señor nos dice, no se preocupen, no se angustien. Y si hay algo por qué preocuparse, Él dice, hay una sola cosa por la que vale la pena, incluso dice, vale la pena preocuparse. Dice, María la ha descubierto y nadie se la quitará. Yo no dudo que María en su momento le dedicaba su tiempo a las cosas externas, pero cuando llegaba el tiempo de dedicárselo a Dios, era 100% para Dios. ¿A cuántos les gusta que cuando le estén hablando a alguien le pongan atención? Cierto que es feo uno de pronto estarle hablando a alguien, es desobligante, se siente uno incluso hasta irrespetado estarle hablando a alguien, diciéndole uno algo importante y de pronto esa persona mire por allá, mire el teléfono, rásquese por aquí, bueno, y cosas. Eso es grosero, ¿cierto? Entonces, ahora imaginémonos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, el que merece toda nuestra honra. ¿Cómo lo irrespetamos a veces? Porque el tiempo de calidad que deberíamos ofrecerle a Dios es muy insignificante y vergonzoso. Y recordemos este verso que está en Hebreos capítulo 4, el versículo 13, que dice: no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. A la final, a Él es a quien vamos a rendirle cuentas cuando nuestra vida termine. Por este mundo se le puede haber rendido cuentas al esposo, a la esposa, al jefe, al maestro, a la maestra, qué sé yo. Se le puede haber rendido cuentas a muchas personas, pero eso en cierta forma se va a quedar aquí, eso va a pasar. Pero, ¿qué estamos haciendo para que cuando tengamos que rendirle cuentas al que todo lo ve y al que todo lo sabe y al que todo nos lo dio, qué estamos haciendo para ver si pasamos ese examen final?
Y no es bueno dejar todo para lo último. A veces las personas, yo era uno de los que decía, no, cuando esté viejito, ya estoy muy cerca de ser viejito. Y eso el tiempo vuela. Y cuando esté viejito yo busco a Dios. Eso ahorita necesito es gozar la vida, mis hermanos. Y resulta que qué equivocado está uno. A veces ese gozar la vida significa destruir la vida. Y a veces decimos, no, cuando sea viejito. Y resulta que no alcanzamos a llegar viejitos. Y nos toca presentarnos delante de Él en un muy mal estado. Y entonces muchos estudiantes les pasa, dejan para lo último ponerse, y eso que ahora han facilitado mucho el pasar un año antes, era de verdad más la exigencia, y dejan para lo último, y a veces se esfuerzan mucho a lo último y no alcanzan a pasar el examen. Entonces, en esa rendición de cuentas, al terminar nuestra carrera, como les decía, presentaremos el examen final. Todos vamos a presentar ese examen final delante de Dios. Pero hoy, iglesia, les voy a revelar las preguntas que según sus respuestas determinarán su aprobación o su reprobación. Cierto que era chévere cuando el profe llegaba y le decía a uno, bueno, en la próxima clase les voy a hacer examen, pero les voy a dar las preguntas para que las estudien. Oiga, y había unos sinvergüenzas que no lo pasaban. Porque ni así. Pero el Señor ponía en mi corazón estas preguntas que nos van a hacer allá. Y la primera es, ¿qué hiciste con Jesús? ¿Qué hiciste con Jesús? Miren que a Pilato le llevaron a Jesús. Y él podía hacer con Jesús lo que quisiera. Nosotros hoy nos dan el Espíritu Santo. El Señor nos da el Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer con el Espíritu Santo? Y Pilato dijo cuando le llevan a Jesús y dice, entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías? ¿Qué hago? Y esa pregunta es muy probable que nos la hagan allá en el cielo o en el lugar que vamos a estar en el juicio. ¿Qué hiciste con Jesús? El Padre nos va a decir, bueno, ¿qué hiciste con mi hijo? En Romanos capítulo 10, los versículos 9 y 10 dice lo siguiente: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor, y cuando la palabra está diciendo abiertamente se está refiriendo a que no nos avergoncemos de Él, porque muchas veces no queremos que nuestros amigos, nuestros familiares sepan que somos cristianos, que estamos siguiendo a Jesús, porque nos da vergüenza. Si estamos siguiendo a la persona más importante, y dice, y eso está bien por un tiempo, podemos pasar porque estamos en un camino de aprendizaje, pero llegará un momento en que ya nada nos puede avergonzar de saber que estamos siguiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios
lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Y recordemos, iglesia, es Jesús, es Cristo el Hijo de Dios, no es nadie más. No hay corredentores, no hay nada de esas cosas. El único mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. ¿Mediador en qué sentido? En que es el único que tiende el puente para que podamos tener una comunión con Dios, no hay más. Jesucristo es el único que nos puede reconciliar con Dios, nadie más nos puede reconciliar con Dios. Ni el Señor necesitó ni necesita ayuda de nadie para salvarnos. Vean, en estos días el Papa reconoció que la Virgen María no es corredentora. También reconoció que María no es divina, porque si vamos en la religión tradicional, quizá se le preste mayor atención a la Virgen que al que hizo todo. La Virgen en algún momento dijo: he aquí la sierva del Señor. Dijo: he aquí la sierva del Señor, mi Salvador. O sea, el Señor. Entonces, y eso hay un revolcón bien fuerte en la religión tradicional. Eso se puede formar hasta un cisma ahí bien tremendo, porque el Papa está muy decidido en eso. Bueno, y nosotros sabemos, porque los que estudiamos la palabra comprendemos que esto lleva también otro, porque esto va encaminado a la religión mundial, pero por lo menos ahora va a servir para que muchos digan: mire cómo nos engañaron, y salgan corriendo, porque el Señor está recogiendo de todas partes, de todas las religiones del mundo, está recogiendo su iglesia, a los que Él se va a llevar. Entonces, cuando nos digan: bueno, ¿qué hiciste con Jesús? ¿Qué hiciste con mi hijo? ¿Qué le vamos a contestar? ¿Lo recibiste como tu Salvador? ¿Lo hiciste tu Señor? Pues que nuestra respuesta sea categórica, que sea contundente: sí, lo recibí como mi Señor y mi Salvador. Sí, tenemos que recibirlo a Él, abrirle la puerta de nuestro corazón. Hagamos esta pequeña oración ahí. Padre, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, y te abro la puerta de mi corazón para que tú entres en mi vida y hagas de mí esa persona que siempre has querido que yo sea. Perdóname todos mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida, y Señor Jesucristo, Hijo del Dios Altísimo, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Gracias al Señor. Gloria a Dios. Segunda pregunta. Muy posible nos van a decir: ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Has sido un buen administrador de los dones y de las bendiciones recibidas? Mire lo que dice Mateo capítulo 25, versículo 29. A los que usan bien lo que se les da, Mateo 25, 29. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más, y tendrán en abundancia.
pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Entonces, el Señor nos está diciendo, yo debo ser primero en todo, amén. Yo debo ser el primero, pero no descuiden, sean buenos administradores de las bendiciones que les doy, porque nosotros recibimos muchas bendiciones de parte de Dios, dones incluso especiales para que le sirvamos a los demás. Don de enseñanza, don de profecía, don de lenguas, esos dones espirituales, palabra de ciencia, don de servicio y muchas cosas de esas. Pero también son dones y regalos de Dios los recursos financieros que ha puesto en nuestras manos. Y debemos ser buenos administradores. Mire que por poco que hayamos recibido de Dios, que es mucho, pero a veces podemos pensar que es poco y que a otros les ha dado mucho, pero iglesia, otros han recibido mucho menos que nosotros y están mucho mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque han sido buenos administradores de lo que Dios les dio. Han hecho crecer. Hay una parábola muy conocida donde el Señor le da 5 bolsas de dinero a uno y le da 2 bolsas de dinero a otro. La palabra lo llaman talentos. Y a otro le da 1. Y al que le dio 5 produjo el doble, y al que le dio 2 produjo el doble. Al que le dio 1 debería haber producido también el doble. Pero dijo, no, a mí me dio miedo porque yo enterré esa plata y la guardé ahí porque yo sé que, y bueno, puso excusas y para no hacer nada, para no esforzarse. Y miren que cuando el Señor vino a pedirles cuentas, felicitó grandemente a los que habían producido, y aunque ese que recibió 1 devolvió lo que recibió, su amo le recriminó y le dijo, al menos hubiera dado la plata a los banqueros y alguna chichigua hubiéramos recogido ahí. No lo felicitó, no le dijo, bueno, al menos lo que le di, ahí lo que te di lo tienes. No. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que ser buenos administradores con lo que Dios pone en nuestras manos. A veces pasamos más necesidades de las que deberíamos pasar por ser malos administradores. Qué bueno por las personas que el Señor las bendice y se dan gustos bonitos, viajan, compran, regalan y todas estas cosas. Pero no se olviden de Dios, iglesia. Dios no necesita el dinero de nosotros, pero sí necesita que nosotros, el amor que expresamos hacia Él, lo demostremos. Amén. Entonces, ¿qué hiciste con lo que te di? Nos van a preguntar. Y recordemos, nosotros somos simples administradores y temporales, porque creámoslo. Algunos creen que van a vivir toda, no sé, nunca se van a morir, pero creámoslo, un día nos vamos a morir. Un día nuestros días en esta tierra van a finalizar. Ahí están, desde que nacimos nuestros días están contados, no tenemos ni un día más ni un día menos. Y ese día vamos a rendir cuentas, ese día vamos a presentar nuestro examen final.
Así que administremos bien lo que Dios nos da. El tiempo, los recursos, los dones, las bendiciones, todo lo que Él nos da. Y mira que vamos a leer el versículo 27 nuevamente que leímos al comienzo. Dice, Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio, así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud a la vez que decía. Y mírelo, esta es como la historia de muchos de nosotros también. Dice, soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de ustedes. Sí que somos buenos para echarle la culpa a los demás, ¿cierto? No, las intenciones mías eran buenas, pero si no salieron bien, la culpa no es mía, es de otros. Y somos, pero muy buenos para echarle, a alguien le echamos la culpa de nuestro fracaso, así sea el gobierno, pero se la echamos. Y no nos hacemos responsables de nuestras decisiones. Miren, Pilato se dejó influir de la multitud. La multitud decía, crucifícalo, mátenlo. Pero saben que muchos de los que estaban gritando allí ese día, crucifíquenlo, habían sido sanados por Jesús y habían recibido bendiciones de Jesús. Y hoy en día hay mucha gente que ha recibido grandes bendiciones de Dios y menosprecian a Dios y menosprecian a los que buscamos de Dios. Y saben que lo más triste muchas veces no es por conciencia propia, sino influidos por otros. Y hoy en día, iglesia, sí que está siendo el mundo influido por cosas externas a ellos mismos, a las mismas personas, las redes sociales, noticieros, los medios de información, agendas y agendas que vienen de la oscuridad, y personas creyentes en Dios por esas agendas y por todos esos medios externos, esa invasión a la mente de meterles ideologías y de meternos ideologías, porque intentan engañar hasta a los escogidos de Dios. Dios no existe, Dios, bueno, todo lo que, y otras cosas. Y hay gente que estaba firme en Dios y ahora está dudándolo. Y otros no, se han retirado, influidos por una multitud. Dice la palabra que esa multitud que había allí gritando, crucifícanlo, maten al Señor, maten a Dios, porque eso es lo que están intentando hoy con todas esas cosas, matar a Dios. Hay una película que se llama Dios no está muerto, ¿cierto? Creo, sí. Pueden intentar matar a Dios, pero nunca lo van a lograr, porque siempre habrá un remanente firme para Dios y que va a creer. Y toda esa gente que gritaba, aún habiendo recibido muchos de ellos bendiciones de parte de Dios, estaban siendo influidos por otros, dice la palabra. Y mire lo tremendo, influidos y algunos pagados por líderes religiosos,
Por eso nosotros no debemos confiarnos en las religiones, mis hermanos. Nosotros debemos confiar en la palabra de Dios. Este libro no es religión. A nosotros nos matriculan como evangélicos, protestantes y bueno, últimamente como cristianos nos dicen, pero como de la religión cristiana o de la religión evangélica o religión protestante, pero nosotros no pertenecemos a ninguna religión. Nosotros pertenecemos al reino de Cristo, al reino de Dios, porque hacemos lo que dice la palabra de Dios. Amén. Así es. Bendito sea el Señor. Entonces, que nuestra respuesta sea, cuando nos digan ¿qué hiciste con lo que te di? Que nuestra respuesta sea: usé lo que me diste lo mejor que pude. Imperfectamente, porque no somos perfectos, todo no nos pudo salir perfecto. Cometimos errores, nos equivocamos, sí, fallamos, pecamos, todo lo que sea. Pero los reconocimos los errores, no le echamos la culpa a nadie. Usé lo que me diste lo mejor que pude, imperfectamente, pero sin maldad en mi corazón. Sin maldad en mi corazón. Y una última pregunta, no se las voy a decir todas, pero por lo menos estas tres son cruciales. La tercera pregunta que nos van a hacer en ese examen final es: ¿perdonaste como yo te perdoné? ¿Perdonaste como yo te perdoné? Perdonar, iglesia, no es una sugerencia, sino una condición para la sanidad del alma, para la sanidad del corazón. Es una condición. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15 dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Miren que es bien fuerte. ¿Y por qué es tan serio el perdón para Dios? Porque el perdón es la base fundamental del plan de redención y el corazón mismo del Evangelio. El Señor vino a esta tierra a ser sacrificado en una cruz. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados con su sacrificio. El pueblo, para que sus pecados le fueran perdonados, tenía que sacrificar animales. Él vino como ese cordero, como en representación de ese animal que era sacrificado. Él vino como propiciación allí, a ponerse allí y ser sacrificado para perdonar los pecados. Entonces, por eso el perdón para Dios es poderoso, y por eso es el mensaje que nos dice este verso. Dice: es que si ustedes no perdonan, mi Padre tampoco los perdona. El perdón no es una opción, el perdón es una obligación, como nosotros los cristianos. El perdón no es un sentir, el perdón es una decisión. Es que no siento perdonar, no es si lo sentimos, es que debemos perdonar.
Si somos honestos y nos ponemos a ver lo que hemos hecho en nuestra vida, los errores, equivocaciones y pecados que hemos cometido, nos vamos a dar cuenta que el Señor ha sido misericordioso con nosotros y nos ha perdonado mucho hasta la vida. Nos ha perdonado hasta la vida. Y saben, el perdón no se ofrece por merecimiento, sino por compasión y misericordia. Que a veces no, es que no se merece el perdón. No, nosotros tampoco merecíamos el perdón de Dios. Sin embargo, el Señor nos lo extendió y nos lo dio. Eso sí, quiero aclarar, perdonar no significa reconocer que el daño que me hicieron estuvo bien. Algunos no. Es que si lo perdono va a pensar entonces que no fue nada lo que me hizo. No, eso no significa. El perdón no significa que lo que me hicieron no tuvo importancia, porque el perdón no minimiza el daño hecho. Tampoco quiere decir que no hubo consecuencias. Las hubo. Incluso una persona puede ser perdonada y sufrir las consecuencias de sus acciones. Pueden ser acciones legales, judiciales. Un violador, alguien que mata a alguien. Incluso puede ser perdonado por la víctima o por los familiares de la víctima y puede ser perdonado, pero el hecho de que yo lo perdone no quiere decir entonces que el juez no vaya a dictar sentencia sobre él por lo que hizo malo. Y yo no tengo por qué ir a clamar y a decirle al juez, no lo meta a la cárcel, no. Son consecuencias, pero en mi corazón sí quedo sano, quedo libre, no sigo atado a un resentimiento, lo dejo en manos de Dios y dejo que sea Dios el que tome venganza, porque el Señor dice que la venganza es de Él. Y Él pagará. Y yo descanso en eso, en que Dios sabe hacer bien las cosas. Porque, iglesia, el perdón es liberador, restaurador, sanador. No perdonar, decía alguien, es como tomarse un veneno esperando que la persona que me ofendió se muera. No perdonar es un veneno para nuestra vida, nos va a amargar la vida, nos va a dañar la vida. Si no perdonamos, iglesia, no vamos a ser felices, porque podemos estar bien en algún momento y en el momento en que venga el recuerdo del daño que nos hicieron, se nos va a dañar el momento. Pero si perdonamos, nos vamos a liberar de esas cosas. Es importante. Recordemos cuánto Dios nos ha perdonado y no retengamos perdonar a otros. Que cuando nos pregunten allí en ese examen final, ¿perdonaste como te perdoné? Que nuestra respuesta sea sí, perdoné. No fue fácil. Y Señor, algunas veces me dolió mucho. Se demoró en salir ese dolor, pero salió y perdoné. Lo hice, Señor. Porque es muy importante. Si no perdonamos, nuestro Padre no nos perdona. Entonces no quedemos expuestos ahí a una mala nota en ese examen final. Y para terminar les leo Miqueas capítulo 6 versículo 8. Miqueas capítulo 6 versículo 8 dice la palabra: no, oh pueblo del Señor, te he dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Porque a veces nosotros le añadimos muchas cosas
nuestras le añadimos ritos, sacrificios y cosas a la salvación. Yo recuerdo que le hablaba a unas personas de la salvación y de Cristo, y bueno, y entonces ¿cómo es eso? Y yo le dije, me pareció muy sencillo decirle, no, es muy sencillo, es creer en el Señor Jesucristo y confesarle los pecados, y ¿solo eso? ¿Nada más? No, yo no lo puedo creer, eso no puede ser tan fácil, porque nosotros lo vemos desde nuestro punto humano. Cuando alguien nos la hace, nosotros queremos que la pague. La paga porque me la paga. Dios no es así. A Dios lo ofendemos, le pedimos perdón sinceramente y Él ese pecado lo coge, lo toma y lo echa al profundo de los mares, y dice que nunca más los vuelve a recordar. Nosotros a veces somos históricos e histéricos. Nos dejamos amargar la vida por no perdonar. Dice, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto. ¿Qué hiciste con su hijo? Lo recibí, Señor. Fue mi Señor y fue mi Salvador. ¿Qué hiciste con lo que te di, Señor? Fui en lo posible un buen administrador. ¿Perdonaste como yo te perdoné? Sí, Señor, me costó, pero lo hice. Fue difícil, pero lo hice. Entonces dice, sigue diciendo la palabra, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión. Recuerdas que le decía que el perdón no se da porque lo merezcan, sino porque el Señor fue compasivo con nosotros. Entonces nosotros de lo que recibimos de gracia, damos de gracia, y entonces extendemos compasión a los demás, a los que nos ofenden. Y termina diciendo la palabra, y que camines humildemente con tu Dios. Iglesia, así aprobarás el examen, así aprobaremos el examen final. Y cuando el Espíritu Santo inunde nuestra vida con su salvación, entonces entenderemos que el día del juicio no es una amenaza para temer, que el examen final no es una amenaza para temer, sino una hermosa promesa de restauración para amar y para esperar en Cristo Jesús. Amén y amén. Señor les continúe bendiciendo.